Hola, estamos aquí en la Casa de la Cultura de Envigado con el escritor John Saldarriaga, autor del libro Juana la Enterradora. Vamos a hacerle unas preguntas sobre la creación de este libro y sobre todo su proceso de escritura. La tristeza de Juana. ¿De dónde viene mi tristeza? He vivido la vida que no era la mía. He leído mi diario reencontrado de tarde en tarde. Cómo duelen las páginas trágicas, las concernientes a esos muertos que se han ido dejándome sola. La muerte se empecinó en desgranar sus semillas. Me duelen, cómo no, esos decesos y también la fama nefasta que coseché entre la gente. Los conocidos. Me han dicho Juana la Enterradora, apodo que detesto con el alma, pues me hace pensar que si bien nadie me culpa de nada abiertamente, en lo hondo de sus pensamientos me responsabilizan de todo, como si yo los hubiera asesinado o por lo menos hubieran muerto por mi culpa. Vino una vez un periodista, un tal Salderrío, en busca de mi historia y dijo que en el reportaje publicado en El Colombiano, ella cree que haber enterrado a 5 hombres no es otra cosa que un castigo de Dios, como si uno fuera el artífice de su destino, y no, los humanos no somos tanto. En las noches, en la soledad de mi pieza, he leído 1 y 1000 veces en Tobías. Hay 3 escritores que han escrito sobre cementerios. Está Thomas Bernhard, el alemán, que dice que cuando él va a un cementerio tiene recogimiento y es un lugar importante para inspirarse. Está el gran Cabrera Infante, que dice que detesta los cementerios, que son lugares muy lúgubres. Y está también el texto de Spoon River, el texto de poemas, el libro de poemas, que ubican un pueblo que ha muerto y están hablando a la manera de la elegía griega, están recordando las uniones, el pasado, las contradicciones, todo esto. Has escrito un libro, John, que es único en un lugar como Antioquia, que ama tanto la muerte, pero la muerte a partir de la vileza, de la mafia, la vileza a través de las páginas rojas de los diarios, ¿cierto? Has escrito un libro sereno, un libro que ubica el cementerio de Envigado y es un homenaje sobre el camposanto, hablando en esos términos, que no se ha escrito en el país. John, cuéntanos un poquito de la historia de Juana. ¿Es una historia que existía pues en la vida real o que tanto hace parte de la ficción en esta historia? Bueno, gracias. Yo creo que conocí la historia de Juana la Enterradora y de su familia por ser envigadeño. Toda la vida tuve noticia de que al pie del cementerio existía una casa, la casa del sepulturero, el papá de Juana, y una cantina llamada La Última Lágrima, que entre los 3 elementos conformaban como un conjunto indivisible. Me parecía interesante la historia como habitante de este municipio, porque se hablaba de una mujer que había enviudado 5 veces de manera natural. Ella no tuvo nada que ver pues, con las muertes de los esposos, pero en todo caso 5 veces como que fuera un signo trágico que ella tuviera. El papá, el sepulturero, como unos 40 años en ese oficio, enterrando a medio Envigado. Le tocó incluso el entierro de Fernando González en el 64, etc. Entonces me parecía de por sí, tanto las personas como ese conjunto arquitectónico, el cementerio, la cantina y la casa, muy interesantes para escribir sobre ellos. En el 2006 escribí para El Colombiano, donde trabajaba en ese momento, una crónica titulada La Última Lágrima, en la que cuento la historia de Juana, pero en 2 brochazos, como debe ser para un periódico. Y andando el tiempo, me propuse escribir una novela en la que Juana fuera como el eje principal de ese conjunto, claro, y de la vida envigadeña, como ver aspectos de Envigado del siglo XX, sobre todo de la última parte de ese siglo, a través de los ojos de Juana. Ahora que mencionaba Víctor de los cementerios, que a Cabrera Infante le parecían lugares no agradables para estar, yo pienso como Cabrera Infante. Lo que pasa es que mi personaje me llevó a
acercarme al cementerio, a interesarme por él, porque la vida de Juana se confunde o se funde con la del cementerio. Entonces uno como autor no puede como darse el gusto o llevarse el capricho de que no me gustan los cementerios, no me iré para allá. Pues si el personaje es de cementerio había que hacerlo, y entonces ella fue la que me dictó al construir ese personaje, al caracterizarlo. Fue ella la que me dictó cómo tenía que ser el tono narrativo, cómo debían ser el estilo. Incluso yo creía cuando iba a empezar que la novela iba a ser un poco gótica e incluso tenebrosa, y sí puede tener elementos como tangenciales por esos lados, pero no resultó ni tan gótica ni tan tenebrosa, pero es porque el personaje es el que iba dando como la pauta de cómo debía escribirla. Hay un recurso interesante ahí, que es apelar a los diarios de Juana para que ella esté volviendo a ellos y recordar la historia. ¿Es un recurso netamente literario o en realidad ella sí tenía diarios? Bueno, en la advertencia del libro que está antes de comenzar la novela, sugiero varias cosas. Una, que esta es una novela y parte de la realidad y desemboca en la ficción. Hay asuntos que son netamente históricos, y que lo que me correspondió fue documentarlos para llevarlos a la novela. Otros que son ficción, pero no la ficción que inventa, sino la ficción que imagina lo que no se sabe a partir de lo que uno sí sabe. Eso puede ser una técnica del cronista. El cronista, pues a mí me tocaba hacer las crónicas en el periódico, y mi obsesión era pensar en mi personaje incluso cuando yo no estaba con él. Yo me ponía a imaginarme lo que estará haciendo este viejito, esta viejita, qué estará haciendo este señor a esta hora, qué comerá, con quiénes estará, qué estará haciendo. Igual, pero cómo uno logra llegar a imaginar o a verlos a partir de lo que ellos le han contado, de lo que ha vivido con ellos, del espacio, de lo que sí sabe, porque así no se separa tanto de lo que es real. Está bien que hay unas cosas que a uno no le consta que sean así, pero yo creo que tiene menos riesgo de traicionar esa realidad. Bueno, y entonces me pregunta, ¿esos diarios existen? Pues en Juana la enterradora, de mi novela, sí existen. En los de ella yo no sé si ella habrá llevado diarios. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque es un recurso interesante, porque me acuerdo que me los imaginaba guardados, forrados en terciopelo rojo, como decís. Entonces me los imaginaba para guardaditos, esperando el momento en que llegara el cronista y sacara a la superficie esa historia, ¿cierto? Sí. Hubiera sido delicioso que eso hubiera sido así. Por el detalle, ¿cierto? Por el detalle y todo. Pues delicioso porque me hubiera salido más fácil. Pero bueno, de todas maneras encontré ese recurso. Bueno, les voy a contar una infidencia. Hace por ahí unos 3 o 4 años me propusieron de un periódico, no diré cuál, que escribiera una novela y la publicáramos por entregas al estilo del folletín de hace mucho tiempo, y que fuera sobre Envigado. Y a mí me sonó mucho la idea. Pues yo creo que más que por escribir la novela, porque fuera por entregas, porque ese género, esa manera de difusión me pareció muy emocionante. Eugenio Sueyo, imaginaba pues estar en la misma situación que él, pero también pensaba, ¿será que ellos la tenían toda lista y solamente iban entregando cada capítulo, o se dejaban estresar, tensionar? Hombre, ya va en el domingo, tiene que salir la novela y yo no sé qué capítulo voy a escribir. Pues entonces decidí resolver eso y decir, me voy a adelantar, voy a tener casi lista para cuando llegue me digan, ya vamos a empezar las entregas, yo ya tener el material de ir surtiendo cada domingo o cada viernes. Y finalmente eso lo desecharon por cuestiones publicitarias, no sé, o porque cambiaron el diseño del periódico, y entonces la decisión fue que no iba a salir ninguna novela por entregas. Pero yo ya estaba tan emocionado con
Juana la Enterradora, que era la novela que estaba preparando para eso, sobre todo porque había logrado primero dedicarle todo el tiempo posible a la construcción de ese personaje, que a pesar de ser real, y esto es otra cosa del periodismo, uno cree que porque las personas existen de verdad no hay que volverlas a crear, pero para la literatura hay que volverla a crear, a caracterizar, a imaginar, a darle vida, porque el papel es muy difícil que se levante del papel, y para uno lograr que se pare, que respire y que cante o que llore y que todo eso es muy costoso, cuesta mucho trabajo, mucha dificultad. Entonces le dediqué mucho tiempo a construir, a crear ese personaje a partir de la real, claro, y entonces ya tenía, a la hora cuando ellos me dijeron ya no va la novela, yo ya la tenía casi lista. Hay algo que se percibe en el transcurso de la novela, y es que uno a Juana la quiere, a pesar de ser en oficio non santo, podemos hablar de esa manera, pues fuera de lo común. Uno ve el tesón de ella, el afecto, el amor a sus esposos, sobre todo al que se murió de púrpura, ¿cierto? Y esa relación tan linda de él con Víctor Molina el Enterrador. Es una relación de padre e hija muy fuerte. Esa relación fue real, nomás decir lo de la advertencia, porque uno cree que hay una unión entre los dos muy fuerte. Inclusive se nota en lo siguiente: cuando ella a los maridos adecuan la casa, la pieza para ellos, donde están todo ese montón de cosas allá de Trevejos, La lápida. ¿sí me entendés? Y ella se van a vivir allá, entonces mira que el papá la tenía muy presente, ¿cierto? Sí, la relación entre Víctor y la hija Juana fue siempre muy fuerte, y yo creo que ella admiraba al papá porque ella era profundamente religiosa Sí. católica, y estaba convencida de que ese oficio del papá hacía parte de los negocios de Dios, porque como creía que la muerte es una cosa divina, pues al fin y al cabo así nos han enseñado en casi todas las religiones. Entonces ella pensaba que él lo concebía así, como que él despachaba de este lado las almas, y al otro lado había alguien, un ángel o el mismo Dios, recibiendo lo que él le entregaba. Entonces, de alguna manera, había como una admiración por ese fervor religioso que ella siempre ha tenido. Tanto es así que ella quiso ser religiosa, ella quiso ser monja, pero bueno, los hombres siempre terminan dañándole la vocación, bueno, en muchos casos, y a ella le dañaron la vocación. Sin embargo, ella lo que llegó a cultivar fue una gran compasión, pero por los muertos, no por los vivos, porque sentía también por esa tradición católica, y sobre todo que viene desde la Edad Media, especialmente desde la Divina Comedia, y es todavía tan fuerte, de los tormentos que hay en el infierno, que pueden haber en el purgatorio y que no los hay en el paraíso. Entonces ella creía que nada de las dificultades de aquí, ningún dolor podía ser comparable jamás con cualquiera de los tormentos que puede haber en el lado de allá. Entonces ese vínculo que pudo haber tenido con el papá también era porque de alguna manera él era como el último eslabón que había entre el más acá y el más allá. Y sobre todo esos dos personajes, mira que llevan la novela de su pulso. Cuando no está el papá, está ella. El papá un tomatrago redomado, y ella tan inteligente, que es la que crea la última lágrima en última instancia, ¿cierto? Que es la economía del rebusque, pero se ubican allá y crean un estandaridad muy distinto, porque la mamá de ella se esfuma así como de pronto las mellizas les mencionás, pero mira que están presentes solamente ellos, ¿cierto? Esa parte es muy interesante, pero más interesante es lo siguiente: el remordimiento de lo que comentabas ahorita de Juana no haber sido una monja, porque ella siempre, inclusive en el monólogo último, uno siente que ella hubiera querido ser monja, pero se hubiera perdido esa historia. Se ¿Sí o hubiera no? perdido esa historia. Remordimientos hay varios en la novela. Sí.
ese de Juana por no haber sido monja y haberse dejado torcer el camino, el remordimiento también, pero de pronto me adelanto y es en el capítulo de la sustracción de la calavera y el fémur de Fernando González, remordimiento de algunas personas por haber entregado nuevamente esos huesos para una cripta en vez de llevarlos a un museo. El remordimiento, de todas maneras, es que yo creo que los seres humanos vivimos de remordimiento en remordimiento, y como elegir siempre es renunciar a alguna cosa, es muy fácil pensar a posteriori y decir debí haber hecho otro asunto distinto al que en efecto realicé. Ahora que hablas del remordimiento, no había pues pensado en lo siguiente. Recordemos que Fernando González, lo mencionabas 3 veces y está muy presente. El día que te escribí era porque que te dije, en el WhatsApp te dije, John, me resolviste un problema que es la desaparición de la calavera de Fernando González cuando lo sacaron, ¿cierto? Que montaste todo como estaba en detalle, porque yo sí tenía noticia que me han contado otra vez que está metido Tomás González, pero vos la contás toda muy bien ahí, ¿sí me entendés? Y hagamos una parte pequeñito en la cuestión del remordimiento. ¿Por qué Fernando González todavía se lee? ¿Por qué todavía se lee? Sí. Esa pregunta me sorprende, porque precisamente hace 8 días, ofreciendo un ensayo sobre Ulises de Joyce, me decían, pero es que ¿quién lea Ulises de Joyce? Y hablando de Flaubert, que cumplió 200 años ahorita, en diciembre, decían, pero ¿quién lea Flaubert? Pero si partimos de esa idea, entonces nadie lee nada en este momento. Eso sería entonces partir de la no lectura, y nosotros que creemos en la lectura no podemos pensar desde antes de empezar a hacer las cosas que las cosas no se leen. ¿Sabes por qué digo esa pregunta? Por lo siguiente. La literatura antioqueña, Tejada, la que nos interesa pues, Tejada, Fernando González, Carrasquilla, hay un salto hasta los nadaístas. Y lo que te digo de Fernando González, por la frescura, la concepción del mundo que tiene. Vamos al Remordimiento, que es un libro escrito donde un tipo desea a una chica y ese deseo se le queda porque no pasa nada, fuera de un beso que le dio por allá, y eso ocurrió por allá en Italia, me parece, o en Francia, sí. Y resulta que que habla del remordimiento en un país ultraconservador, ¿sí me entendés? Entonces aparte es muy interesante. Incluso un remordimiento no por haber hecho, sino por no haber hecho por más. No haber hecho eso, ¿sí me entendés? Sí. Entonces yo voy a eso. Y como Fernando González, cuando digo yo por qué se lee, es por la exuberancia, la grandeza de sus pensamientos, la individualidad y la crítica. ¿Sí me entendés? Es por eso. Es más, está el libro tuyo ligado, Fernando González, con lo que comentás de la cripta cuando acaban los huesos. Después hay varias veces que lo mencionás. ¿Sí me entendés? Entonces mira, que yo digo, John escribe el libro Juana la Enterradora, pero está ese cariño de él y esa presencia de Fernando González. Incluso en el epígrafe, sí. Tomado de la revista de Antioquia, sí. Él describe cómo es un entierro ahí en ese cementerio de Envigado por un sepulturero anterior a Víctor, que era de apellido Urquijo, según menciona Fernando González, y ese entierro que era en la bóveda y cómo se arrastra el ataúd y hace sentir que suenan los granos de arena al rastrillar la madera sobre la superficie de la bóveda. Bueno, ese es el epígrafe, y Fernando González de todas maneras no está solamente en Juana, sino que está como en el espíritu de toda mi obra, porque es de mis autores fundamentales. Yo creo que Fernando González, para mencionar un caso colombiano, y de pronto Milán Kundera, el de Checoslovaquia, que ya no es Checoslovaquia, pero él nació fue en esa república, en Praga, en la ciudad de Praga. Esos dos señores, Fernando González y él, son como muy parecidos en que la novela posmoderna ahí funciona a la maravilla. Ellos no piensan tanto en que es un género o que tiene que tener un orden, o que no, el de allá, González también, piensas en el tema como protagonista,
el tema es el personaje central de la obra y él reflexiona y hace ensayos sobre ella, y cuando necesita ejemplificar trae a los personajes, digamos a Marcel Toni en el caso del remordimiento, o trae en el caso del maestro de escuela a Manjarres y a su esposa, los trae a cuento para escenificar alguna cosa que le sirve para hacer un ejemplo sobre el ensayo que le está contando. Así es el otro de por allá. Entonces no piensan tanto en el personaje como de carne, sino en el tema, y los personajes los utilizan casi vilmente para su propósito de demostrar una idea. Pero bueno, volvamos a Juana. ¿Cuántas veces fuiste al cementerio a recrear la novela? Pues, yo creo que no tienen contadero. Y eso que yo, como les decía, no soy fanático de los cementerios, me parecen lúgubres, y yo pienso que ya habrá tiempo de estar allá cuando uno muera. Y no, ¿para qué gastar tiempo en pensar en la muerte? Yo no soy de pensar mucho en la muerte, ni de pensar en los cementerios, ni nada de eso, porque ya habrá tiempo para eso después. Pero para la novela, como les digo, es que el personaje se va volviendo como un dictador, o lo manda a uno y lo gobierna, y para poder escenificar su espacio. Entonces me tuve que ir muchas veces para allá, consciente de que el cementerio que tenemos hoy seguramente no es el mismo que ella conoció hace 30, 40, o no sé si más años. Pero en todo caso me podía dar como la atmósfera, tenían que haber cosas que sí eran parecidas, hasta los árboles, ese falso pimiento, según documenté con los de la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado para establecer primero el nombre de ese árbol, que yo no sabía que se llamaba así, como tan majestuoso, tan encorvado, parecen como unos dedos artríticos, pues que se llama falso pimiento. Y ellos que saben calcular la edad de los árboles, pues me decían que esas plantas tenían que estar ahí desde mucho tiempo antes del nacimiento de Juana. Yo me fui para allá a ver si me contagiaba, a ver si me llegaba algo del espíritu de Juana, al menos ver lo que ella veía, oler lo que ella olía, y poder estar un poquito más inmerso en ese mundo de ella. Triste sí, es depresivo sí, muchas horas en cementerio, muchas horas hablando de eso cuando estoy redactando, o cuando estoy leyendo cuentos de cementerio y cosas así, pero yo creo que bueno, esa es la cosa. No, pero... Yo tengo otra pregunta sobre Juana, que me está pareciendo un personaje muy interesante. Mario Vargas Llosa dice que la ficción es una verdad disfrazada, él dice eso. Pero entonces, como escritor, ¿qué elementos tuviste en cuenta? Ahorita estabas diciendo que crear ese personaje me pareció muy bonito, como lo decías, que respire, o sea, que viva, es una tarea muy difícil. Y me imagino que en este caso un poco más difícil porque no es una biografía de Juana. O sea, Juana aquí es Juana, el personaje de John Saldarriaga, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos tienes en cuenta o qué elementos tuviste en cuenta para la construcción de ese personaje de Juana? Bueno, yo es que creo que uno como lector, porque uno es el primero lector, y entonces cuando se encuentra con los personajes y uno siente de otros libros, y uno siente que como que se asfixian, o como que no están completos, o que no tienen un mundo amplio donde moverse, no tienen aire o no tienen espacio, uno se preocupa por esos personajes y quisiera, o como hasta siente hasta un poquito de pesar por ellos, y dicen como viven de estrechos ahí en ese libro. Entonces cuando uno escribe trata de no caer en eso y proporcionarle, al fin y al cabo uno es el responsable de ese personaje, él no tiene la culpa de estar ahí. Entonces uno intenta suministrarle el pan, o el agua, o que se note que él puede conseguírselo, porque es muy triste que uno sienta que es un personaje precario, incompleto. Bueno, afortunadamente he conversado mucho con Juana para la crónica, la he visto mucho, he pensado mucho en ella, la observo de lejos y así, y entonces muchas de las cosas, de sus movimientos, de sus palabras, de
de su forma de ser y de moverse en el mundo, yo creo que están ahí en Juana. Hay lo siguiente, hay un dato que no me imaginé nunca. Te lo decía por esta semana conversando. La sorpresa de que Krusty había hecho la capilla de allá y la habían tumbado. Ah, sí, yo también me sorprendí que como en los años 60, en una de las reformas de ese cementerio, pero reformas sería un maquillaje, reformas son unos cambios abruptos y fuertes que ha padecido el cementerio, y tenía una capilla diseñada por Felipe Krusty, el mismo que dibujó o hizo los planos de esa iglesia de San Antonio de Padua en el centro de Medellín, o sea, un personaje de la arquitectura antioqueña muy importante. Y algún ferretero dijo que él se encargaba de montar allá un resucitado, de hacer un monumento, una cosa, e hizo tirar al suelo la capilla. A la gente dice que le pareció bonito el resucitado que pusieron, la escultura como española o de ese estilo, copia de un resucitado que hay en la iglesia, al que sacan en la procesión de Semana Santa, solo que decían, no tenían que haber tumbado una cosa, cometer un crimen arquitectónico para hacer otro. Te complemento unas cosas de Krusty. Krusty fue el que empezó a hacer, tuvo que ver con los primeros planos de la Metropolitana, pero la diseñó, ¿sabes hasta dónde venía? Hasta la fuente. ¿Hasta dónde? Hasta la fuente, quedaba una cosa, un esperpento, una cosa grandiosa, una cosa grandísima para un pueblo, como era Medellín en ese momento. Él pensaba que estaba en Roma. Entonces, ¿cómo? Pensaba que estaba en Roma. Exacto, entonces resulta que tuvieron que reformar todos sus planos. Y el otro chisme, no, esa palabra sí me la ahorra ahora aquí. La otra es que él se casó aquí con una paisa y le dejó un hijo y se perdió. Sí. Sí. Pero después, para no ahondar en el Krusty, después te cuento más. Mira, una historia de un italiano que llega aquí, recomendado, y todo lo que hace o dejó de hacer. Entonces la sorpresa es eso allá, porque él también dejó varias casas en el centro, pero han tumbado varias. Después hablamos de eso de él, para no agrandar eso de él. Hay algo muy lindo, porque la novela hay que celebrarla, y es la topografía de Envigado. Cuando hablas la dependencia de Sabaneta y Envigado con el carretero, y también de la calle Pompidou. ¿Esa calle Pompidou existe aquí? Sí, o es mentira, yo no iba a mencionar. Mentira, bueno, mentira tampoco, así como borrar la otra palabra, borrar mentira también. Porque en literatura, acuérdate que Robert Blake sí hablaba de que la ficción es como sin ningún tipo de maquillaje, decían, los escritores no hacemos sino mentir. Claro. Bueno, pero yo pienso que no. Pero mentir bien. Bueno, sí. Entonces, calle Pompidou y el carretero. Sí. El carretero es ese eje que viene de Medellín, la avenida del Poblado, y desemboca en Sabaneta. Eso le decían el carretero, y fue, yo no sé si construida por primera vez, pero sí a finales del siglo XIX, yo no sé si fue que la ampliaron o así, pero en todo caso ese era el eje fundamental para entrar y salir de Envigado y de Sabaneta. Sabaneta fue corregimiento de Envigado hasta 1968, cuando se separó con una ordenanza que también separó a Apartadó y a Puerto Nare de sus respectivos municipios. Y incluso en Envigado, pues por eso es que se dice que José Félix de Restrepo es envigadeño a pesar de ser sabaneteño, pero es envigadeño porque en ese tiempo Sabaneta era de Envigado. La calle Pompidou le tienen hoy día un nombre muy feo, que es Calle Basura. Calle Basura es, yo no sé de números de esa nomenclatura, pero es por el frente del asilo más viejo de Envigado, un asilo de ancianos. Ese sale a Sofasa, y dicen que la pusieron Pompidou porque ese presidente de Francia, que vivía fumando, y en todas las fotos salía fumando cigarrillo, y hasta creo que se murió en el mandato. Ese señor estuvo ahí seguramente porque estaba Sofasa de la Renault y es francesa, y seguramente por eso tuvo que venir algún asunto ahí, o a inaugurarla o a hacer alguna fiesta en la Renault,
y entonces esa calle la llamaron Pompidou. Pompidou. Vamos a confesarnos pues. Hay lo siguiente, de los maridos de Juana, ¿cuál es el que más te ha gustado? A ver si coincidimos. Bueno, yo creo que aquí lo único cómodo es esta silla, pero yo sabía que con Víctor la entrevista no iba a ser cómoda, pero así tiene que ser, me imagino. Bueno, me imagino que otros sufrirían conmigo en las entrevistas que yo les he hecho. Bueno, de los esposos de Juana, el que más me gusta a mí es Necróforo, el escarabajo enterrador. Ese señor que ahí se llama Ricardo Cadavid. Ahí yo hago otra pregunta. Y ellos también todos existieron en la vida real. O sea, ella sí tuvo 5 esposos. Sí, ellos tuvieron 5 esposos y todos se murieron. Y a Víctor le tocó ir enterrando uno a otro. Y bueno, yo creo que el necróforo, el escarabajo enterrador, porque llevaba registro de todos los muertos de Envigado. Iba con cuaderno. Y entonces, hoy se murió fulano de tal. Hoy es tal fecha y ponía los datos como básicos de cada persona, y eso que no comenzó a apuntarlos desde el principio. Ese personaje, alguna vez yo escribí una crónica sobre él, creo que está en ese libro del Arca de Noé. En la vida real tenía otro apodo que no tiene nada que ver con el cementerio, entonces lo bauticé Necróforo, o le puse ese apodo porque Necróforo es un escarabajo enterrador. Bueno, y registraba todos los entierros, si era ilustre, si no era ilustre. Registró Fernando González, el de la propia mamá de Necróforo, murió, y ahí tiene su registro en esas páginas. Le muestra a Juana que al principio había más páginas en blanco porque había días en que no había muerto, entonces él pasaba a la página, y ya en cambio después eran atiborradas, y no discriminaba. Podía ser un bandido y había muerto en su ley o lo que fuera, y él iba al entierro y hacía su registro. Ese personaje es bello. Y andar con el cuadernito, que a lo último decía en un capítulo, Juana se imagina viéndolo todavía caminar con el cuadernito donde anotaba esto. ¿Sí me entiende? Si era los entierros, acompañar, eso es un acto de solidaridad grandísimo, ¿cierto? Exacto. Y hay un acto de bondad de Juana al casarse con el que sufría de púrpura, que era como casarse con un cadáver. Eso es muy tenaz. Porque la púrpura es una enfermedad como demasiado horrible y dolorosa, y las personas se hieren y no sanan fácilmente. Entonces, más que amor, parecía como una solidaridad, una compasión de Juana hacia esa persona, y ella entendía que la compasión puede ser una forma del amor. El chatarrero es un personaje único que ella se consiguió. Que ella se consiguió ¿Cierto? en esa cantina. Pero él empezó a perderse, Sí, ¿cierto? Y ella viene enamorada. ella viene enamorada. Podríamos decir que Juana, la enterradora, en doble sentido, porque acompañaba al papá, pero no porque entrara a los maridos porque ella le decía alguna cosa, porque uno siempre entra a la novela pensando eso, que ella lo mató, pero no fue así, ¿cierto? Sí. Bueno, hay algo también, un capítulo extraordinario por el cantante, el que cantante no, el imitador de Javier Solís, que Javier Solís para mí es una presencia grande con esa voz de matices altos, bajos, esos boleros únicos que después de, no es por decir nada, pero es un grande. Entonces uno ve al tipo imitando el amor, con ese tanto amor, a Javier Solís, la desconfianza del papá, y Juana, ese tipo quién será, y en realidad se convirtió en un violador de cadáveres. Pero un violador de cadáveres también es un acto de amor, ¿o no? La necrofilia. Sí. Sí, Muy lindo ese capítulo, ¿no? Sí, Es sorpresivo, ¿sabes por qué? Yo me adelanto. Yo pensé que él se había perdido, cuando resulta que lo encuentran con la mujer bonita que enterraron allá. Háblame de esa parte. Bueno. Javier Solís, el necrófilo, o el necrofílico, partió de una historia que a mí me habían contado hace mucho tiempo cuando trabajaba en un bar de tango. Me contaron la historia. ¿En cuál bar de tango trabajabas? En un bar que se llama Changay, o se llamaba ya. ¿Y dónde quedaba? En Rosillón, al frente de la fábrica.
Y bueno, el asunto es que ya me contaron la historia de un señor que tenía esa tendencia y me impactaba porque yo decía, hombre, enamorarse o desear, porque en este caso es desear a una persona viva, así sea de cualquier edad o de cualquier forma o de cualquier género, pero a una persona muerta me parecía como tenaz ese deseo. Claro que uno no, yo no censuro nada, pues cada cual que desee y que le guste lo que sea. Entonces me contaban de ese señor que tenía esa tendencia y detectaba cuando enterraban a una muchacha bonita e intentaba después profanar la tumba para tener relaciones con ese cadáver. Pues no se llamaba Javier Solís. Lo que pasa es que yo conocía a uno que le decían Aznavour, porque era igual a Aznavour y cantaba las canciones de Aznavour. Él aparece ahí, sí, pero de segundo. Ahí aparece de segundo y después desaparece. Y entonces fue muy fácil por esa vía sugerir que este podía ser un imitador de Javier Solís, así como el otro era imitador de Aznavour. Es muy interesante porque toca la sensibilidad de algo que está presente y no se habla. ¿Sí me entendés? Sí. Hago esta anotación. ¿No leíste nunca Evita de Tomás Eloy Martínez? Sí, claro que sí. ¿Te acordás del teniente que la cuidaba, que la violaba? Sí, me acuerdo. ¿Vos sabés quién es Evita? Evita Perón. Sí. Resulta que cuando ese cadáver empieza a deambular para que no lo cojan y lo despedacen, el teniente se enamoró de ella. Una mujer presidenta y él cuidándola todos los días, la hizo su amante, imagínate. Por los espíritus libres, a los que nadie espera en ningún lugar y nadie extrañará jamás. John, la visión de Calle en la novela es un tipo duro, muy bandidito, pero de un armazón mental muy duro, para que decir esa frase tan linda, y por liderar ese grupo de suicidas. Decime una cosa, Churchill, que fue el que quedó, no le dio mucho remordimiento. Ese es otro remordimiento que hay en la novela. Churchill aparece como si él se siente como si hubiera traicionado a los otros. Los otros murieron en ese pacto, pues mejor dicho, cumplieron el pacto y él no. Claro que no tuvo la culpa, pues se ingirieron ese veneno y él fue el único que sobrevivió. Sin embargo, se sentía como traidor, como si los otros hubieran cogido el tren o se hubieran montado al barco y él se hubiera quedado en la orilla. Él se sentía también con mucho remordimiento por haberles fallado a ese señor. Bueno, a mí me contaron del pacto suicida porque en el cementerio de Envigado pues, como que se mató mucha gente o se ha matado mucha gente, pero graneado pues de a uno, pero así con pacto y todo, y que conmoviera a la población. Hubo ese como en los años 60 y entonces me lo documentan, pero nadie me quería hablar del asunto. Entonces construí los personajes a partir de lo que pude saber, construí la escena y los personajes como hablamos ahora, de la ficción que imagina pero trata de no inventar. Bueno, John, tú tienes 12 novelas publicadas, ¿cierto? ¿Cuál es esa novela que para ti es como la que más te gusta o la que más te genera emoción? Pues hablar de una sola, para mí es muy difícil, no es que sea acomodado, o tal vez sí. Y es que, así como Borges, cuando estaba enseñando literatura inglesa, decía que Milton era su favorito, después cuando hablaba de otro autor decía que ese era su favorito y después decía que mejor dicho, todos eran favoritos para él. Lo mismo me pasa a mí, porque vea, Gemma la Nieve y el Batracio es la primera que escribí y tal vez por ser primera la quiere uno también mucho, porque se enfrentaba por primera vez al género muy distinto al cuento, que era el que yo trabajaba hasta entonces, y a la crónica, y entendía que en la novela uno podía
casi hacer lo que quisiera con tal de que lo hiciera bien. Entonces podía reflexionar o podía aventurar ideas y bueno, eso es Gema, que trata de hacer una alegoría sobre esta tierra envigadeña, que es la tierra del cristal, o así la conocían, sobre todo hasta una época en que esto era lleno de cristalerías. Bueno, y también quiero mucho un libro de cuentos que se llama El alma de las cosas, porque como su nombre lo dice, las cosas tienen vida. Entonces un sombrero o un rayo o el fuego o también un zapato. Entonces, y como en su relación con los humanos, es como un homenaje o un agradecimiento a las cosas y a esos seres de la naturaleza, porque yo creo que nos acompañan y nos hacen muy agradable la estancia en la tierra y no les prestamos ninguna atención. Y mire que las cosas van ganando vida. Será por la misma que uno les insufla, o yo no sé, pero en todo caso llegan a ser muy importantes y hasta decisivas en la vida de uno. Eso me parece también importante, ese libro. Bueno, volviendo al Pacto de los Suicidas, acordate que mencionabas un texto corto de Stevenson, que es de los escritores amados por Borges. Pero, el Club de los Suicidas. Sí, pero acordate que esos suicidas son muy elegantes. Esos son muy elegantes. ¿Sí? Entonces, sí, y son como manejando ese desapego con la sociedad, la reflexión. En cambio aquí, mira que estos fueron directos de una. Cuidado, vayan. Y se subieron por la tapia del cementerio y allá estuvieron drogados, contentos, existenciales, y de una tomarse eso. ¿Sí me entiende? Bueno, le entiendo, sí. Porque el Club de los Suicidas de Roberto Louis Stevenson se me vino a la mente tan pronto me hablaron del Pacto de los Suicidas de aquí en Envigado. En el de Stevenson incluso celebraban con tortas de crema. Entonces cuando alguien entraba al club, entonces lo convidaban a un pedazo de torta de crema y eso. Era una actitud muy nihilista por el tal desapego a la vida. Estos no tenían ese tipo de pensamientos, ni de presunciones, ni de nada, porque ellos no le daban ni valor, ni tampoco tenían desprecio por la vida. Eran unos rockeros medio viciosos que incluso se motivaron a eso, por lo que se motivan casi todos los seres humanos a hacer las cosas, por nada. Uno no necesita motivaciones para hacer nada. Y las hace, a veces sí, y con motivación se hacen, pero a veces no es necesario tener una motivación para un suicidio. Uno de ellos leía unas revistas de la época de esos artistas y rockeros de ese tiempo y encontraba que algunos se suicidaban o por sobredosis o porque era como muy bien visto que algunos se suicidara como algo como una valentía. Ellos decían que tampoco tenían mucho que cuidar, sabiendo que un mundo que estaba al borde de la extinción, como ha estado siempre, pero en esa época hablaban que la guerra entre Estados Unidos y Rusia, que la Guerra Fría, y que en cualquier momento todo esto explotaría con una bomba nuclear. Entonces había como todo ese tipo de imaginarios y ellos simplemente como por ese capricho y por hacer sufrir a sus familias o por hacerse sentir o por eso fue que hicieron su pacto suicida. Hay un aspecto, hablando ya de la topografía y la disposición pues del cementerio, la parte que le dedicas al muladar, que es una parte muy linda, poética, digo yo, en las 6, 7 primeras líneas de esa parte, donde decís que ahí van, para resumir, los que están fuera de la sociedad, ¿cierto? Sí. Y cómo después a los suicidas los entierran en ya cosas como la parte de afuera. Exacto, entonces, hablando de esa parte, todavía estaba en Envigado en ese momento, ¿no? El muladar sí. existió en sí. el cementerio de Envigado, sí. pero yo nunca lo conocí. Nunca lo conociste.
No, eso no me tocó a mí. Sin embargo, fue muy importante, como en muchos cementerios, Claro. porque la iglesia tenía unos muertos que, según ella, no eran dignos de ver a Dios. Los suicidas, los no bautizados, los comunistas, los ateos, los homosexuales, las prostitutas, esos quedaban al margen de la tierra bendita. Y bueno, hace unos días, en una conversación con Norberto Vallejo, el del Club de Lectura de Caracol, él creía que ese muladar podía compararse con muladares de vivos en esta sociedad, como por ejemplo los indigentes o los que carecen de comida o de vestido o lo que sea, o lo que no son dignos de estar en el sistema, o dignos, o el sistema margina, o por alguna razón ellos están afuera. Y bueno, me pareció interesante porque yo creo que una novela y un cuento y cualquier relato, el escritor no es dueño de la verdad con ella, sino que cada lector tiene su interpretación, y la de uno como autor es una más de las interpretaciones. Puede ser la primera porque fue el primero que la leyó, pero no es la única, y me parece interesante ese punto de vista de que el muladar sea el sitio de los marginados. Víctor, el sepulturero, se entristecía por esos muertos que quedaban afuera, y en sus horas muertas, pues en sus horas libres, los pasaba para adentro de contrabando. Sí, ¿en qué momento dijiste, bueno, ya está terminado este libro, que arranca pues de la crónica? Ya está terminado este libro, ya voy a volver a releer este capítulo, que es el que más me gusta. Ah, bueno. ¿Cuál es? ¿En qué momento Sí. dije está terminado Sí. este libro? Bueno, acuérdese que intenté escribir la novela de manera que cada capítulo fuera un cuento que se pudiera leer solo, sin dependencia con los demás, pero que entre todos contaran la historia de Juana, ¿cierto? Y yo creo que se puede leer así, cualquier cuento por separado o cada capítulo es un cuento. Cuando terminé la novela, la revisé pues muchas veces, pero yo sé que mi capítulo favorito es uno que la muerte es un lugar oscuro y solitario, o algo así, se titula. El título exacto es La muerte es un lugar oscuro y solitario, ¿cierto? Hombre, yo no sé dónde está el índice de esto. Bueno, en ese, Juana cuenta cómo descubrió la muerte, y es a partir de cuando ella era niña, una amiga de ella contemporánea, también como de unos 5 años, murió, pero Juana no creía que fuera una cosa definitiva. Pensaba que como las otras veces que enfermaba, a los días volvía y se levantaba y seguían jugando, o seguían reuniéndose y conversando, y le costó mucho entender, mucho sacrificio espiritual. Yo no digo entender intelectualmente, pues sí, entendió, pero no aceptar que la cosa fuera para siempre. Y bueno, yo quiero decir que eso es autobiográfico. Dicen que los escritores no escribimos sino autobiografía en todas las obras, pero bueno, eso sí es muy autobiográfico, porque yo descubrí la muerte más o menos cuando tenía unos 5 años, pero con la muerte de mi abuelo. Yo no había pensado que la gente se moría, es decir, que ya dejaba de existir, ¿no? Si yo los veía todo el tiempo por ahí, pensaba que todos éramos permanentes. Y resulta que me tocó experimentar ese asunto de la muerte cuando tenía 5 años. Hay un periodista que mencionabas que lo debes conocer mucho, que es Sal de Río. ¿Sí o no? Sí. Porque si descomponemos el nombre decimos Sal de Río, aquel que trae la sal. Sí. ¿Por qué te tratas tan mal ahí? Pues Sal de Río puede ser el alter ego mío. Claro. E incluso tengo un blog, Sal de Río, que ya se cerró, pero en todo caso está firmado así. Sal de Río es de donde deriva el apellido Saldarriaga. Saldarriaga, que es un apellido de origen vasco, quiere decir sal de río, o sea, los que explotaban sal en las fuentes de agua dulce. Como aquí en Envigado hubo salados, en el Retiro, en Caldas, hubo manantiales de sal,
Entonces esos Sal de Río eran explotadores de sal. Entonces yo creo que desde ahí viene lo de Sal de Río. Bueno, John ha escrito una novela maravillosa que no tiene puntos muertos. Tiene muertos, pero que no le hacen dejar el libro a uno, como esas obras que son macabras, que dicen, no, yo no sigo leyendo esto, sino que le está la historia de una parte de Envigado, de dos personajes grandes que son Víctor y la hija Juana, y te agradecemos mucho ese libro que nos ha hecho empezar este año con pie derecho, teniendo fe en la literatura. Gracias, fue editado por la editorial o por Ediciones Un Aula, y el editor fue Jairo Osorio. Él fue el que lo revisó, él fue el que me hizo los primeros comentarios y también hizo la fotografía de la carátula o de la portada del libro, que es una Catrina mexicana, porque él siente, y yo también lo siento, que los colombianos somos muy mexicanos en muchas cosas, y en eso de la muerte o de la relación con la muerte y con los muertos somos muy mexicanos. Entonces fue como muy acertada esa fotografía de él en México. Perfecto.